de películas censuradas y transgresoras. Con uno, ¿quién mejor? José Antonio Valdés Peña, crítico, bienvenido siempre aquí. José Antonio, ¿cómo te va? Muy bien. Buenas noches. Me gusta eso de las cintas transgresoras. Sí, vamos a ponernos intensos esta noche y bueno, ya que es fin de semana largo, Pepe, pues también vale la pena que nuestros amigos puedan ver algunas de estas películas y precisamente el pretexto es Naranja Mecánica. Naranja Mecánica regresa a la Cineteca Nacional. Hay que recordar que esta película se estrena apenas 5 días después de que se inaugura la Cineteca allá en 1974. Y bueno, para muchos jóvenes que ahora la pueden ver y disfrutar en pantalla grande, pues en aquel momento estábamos acostumbrados, y todavía en los 80 y 90, a que las películas tardaban 3 o 4 años, o algunas ni siquiera las podíamos ver en el cine. Entonces no había mercado de video, no había internet. Por lo tanto, bueno, Naranja Mecánica, los invito a verla en la pantalla grande de la Cineteca Nacional, pues una joya donde Stanley Kubrick, inspirado en una novela de Anthony Burgess, nos narra la odisea de un joven en un futuro distópico donde la juventud está completamente descontrolada y pues es víctima él mismo de un estado represor que llega incluso a arrebatarle a los seres humanos la capacidad de la violencia primitiva. Gran película del maestro Kubrick que pues bueno provocó muchísimos problemas en su momento de exhibición, sobre todo porque se decía que era una apología de la violencia, cosa que de ninguna manera Kubrick pretendía, pero bueno, Naranja Mecánica la pueden ver en este momento en Cineteca Nacional. Y tiene algunas otras películas hermanas que también sufrieron en México pues una censura importante. Vámonos con El último tango en París de Bernardo Bertolucci, pues filmada y estrenada en el 72 en Europa y en Estados Unidos. En México se exhibirá hasta el año 76 también en la Cineteca Nacional. Y aquí pues bueno, ¿cuál es la transgresión? Como decía Bernardo Bertolucci, aquí la gran transgresión es el sexo. Un viudo que está a punto de suicidarse y una muchacha muy de la onda de los 70 se encuentran en un departamento y tienen una serie de encuentros sexuales donde no está implícito el amor, sino el disfrute de la sexualidad y también pues este eros y tánatos que maneja el personaje de Marlon Brando. Película que sigue siendo muy difícil de ver hasta todavía la actualidad, pero que sin duda es una gran joya de la historia del cine. El Imperio de los Sentidos pues puso de cabeza a la censura allá en Japón, cuando Nagisa Oshima se atreve a contar la historia pues de estos dos amantes que en el Japón medieval llevan a cabo toda una serie de pues experimentos sexuales muy agresivos y también jugando con este tema del erotismo y la muerte, e incluso la comida y otros placeres se mezclan en una película única que también pues aquí se estrenó hasta la década de los 80 por vía del maestro Gustavo Alatriste, que la trajo en una copia piratísima a sus cines allá de la zona rosa, y ahí duró más de un año en cartelera El Imperio de los Sentidos de Nagisa Oshima, cuyo director fue también en algún momento juzgado por obscenidad en su país. Pepe, pues la película dolorosamente más censurada en la historia del cine mexicano, La sombra del caudillo, de Julio Bracho, adaptación de la novela de Martín Luis Guzmán, donde se retrata pues la pérdida de valores de la revolución y de cómo los militares que la pelearon acabaron peleándose por el poder. Pues una película que no estuvo censurada, estuvo desaparecida durante 30 años hasta que finalmente se pudo ver, y ahora gracias a la Cineteca Nacional y la Filmoteca podemos tener una estupenda copia restaurada pues de una película sumamente crítica hacia la Revolución Mexicana y sus participantes. La última tentación de Cristo, pues otro caso importantísimo de censura, aquí en este caso la censura religiosa, es una adaptación de una escandalosa novela de Nikos Kazantzakis que Martin Scorsese nos narra con un Cristo humano, con un Cristo que duda, con un Cristo que en un momento renuncia a ser el Mesías. La distribuidora simplemente no se tomó la molestia, Pepe, no la exhibió en México hasta el 2004, la película es del 88, hasta el 2004 cuando la pudimos ver en el contexto de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y finalmente, pues El crimen del padre Amaro, que es hasta el momento la última película mexicana que se habló mucho que se iba a censurar, que se iba a prohibir, una adaptación del maestro Vicente Leñero para una película de Carlos Carrera, que adapta una novela del siglo XIX de José María Eca de Queirós sobre un sacerdote profesional
profundamente corrupto. Entonces, pues trayéndola al México de los 2000, Vicente Leñero hace un gran trabajo de adaptación y bueno, pues no hubo censura oficial. Aquí sobre todo, pues el escándalo que armó entonces el arzobispado mexicano le cayó de perlas a la película. La promovió en grande. La publicidad gratuita más importante de los últimos años. Y bueno, pues ahí está esta lista que ustedes pueden ver en plataformas libres, plataformas de paga. Búsquenlas, es un buen fin de semana largo con buen pretexto para pues ver por qué estas películas siguen siendo joyas de la transgresión religiosa, sexual, moral, militar, etcétera, etcétera. Una pregunta, Dígame, Pepe. Apollo Creed, el personaje... Carl Weathers, claro. Sí, claro. Él primero fue el antagonista de Rocky. Exactamente. En la primera película, en la segunda, luego se vuelve ya su compañero, Ajá. luego tendrá un final trágico por ahí en la saga, y pues bueno, Apollo Creed ahora tiene su propia saga, que es las películas que hemos visto recientemente, donde Sylvester Stallone ahora es el entrenador del hijo de Apollo Creed. Y bueno, también mencionar que pues antes de su muerte, pues Carl Weathers se fue muy contento porque pues se fue con el Mandalorian, en el universo de Star Wars, alcanzó a entrar ahí con un personaje y pues también llegó a nuevas generaciones, Pepe. Muchas gracias. Siempre a ti. es un placer contar contigo. Gracias, Pepe. Buenas noches, gracias. José Antonio Valdés Peña.